Bienvenido a Narraciones Budismo. Capítulo 9 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. Gloriosa, la gran divinidad. Entonces Gloriosa, la gran divinidad, habló de esta forma al conquistador. Venerable conquistador, también yo, Gloriosa, la gran divinidad, ocurra lo que ocurra, haré que el monje que enseña el Dharma tenga todas sus necesidades cubiertas, que no carezca de nada, que su mente esté en toda su plenitud y sea feliz día y noche, que conozca perfectamente, con una comprensión correcta, y recite con precisión cada una de las letras y de las palabras de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Para beneficio de los seres que han generado la raíz de virtud, en relación a cientos de miles de Budas, haré que la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, permanezca mucho tiempo en el continente de Shambhu, que no desaparezca rápidamente, que los seres que escuchen este sutra, que disfruten de la felicidad de dioses y humanos durante muchos cientos de miles de billones de eones, que no haya hambre y los años sean prósperos, que los seres sean felices y gocen de todas las comodidades, que estén en compañía de los tathagatas, que en el futuro alcancen la insuperable iluminación, perfecta y completa, que acaben inmediatamente todos los sufrimientos de los seres que habitan en los infiernos, en el reino animal y en el mundo del Señor de la Muerte, y para ello haré que el monje que enseña el Dharma reciba ropa, comida, cama, medicinas y todo lo necesario. Gloriosa la gran divinidad, generó la raíz de virtud ante el Tathagata, el destructor del enemigo, el Buda perfecto y completo llamado Flor de la joya preciosa, océano de virtudes de lapislázuli, glorioso de resplandor dorado, montaña de oro de atractivo color. Y por ello ahora, en cualquier dirección en la que piense, que mire o hacia la que vaya, en esa dirección, muchos cientos de miles de billones de seres obtienen la felicidad disfrutando de todo tipo de bienestar, sin carecer de comida, bebida, riquezas, cosechas, ganado, oro, joyas, piedras preciosas, lapislázuli, conchas, cristales, coral, plata y otros objetos. Esos seres disfrutan de todo tipo de posesiones. Por el poder de Gloriosa la gran divinidad, se debe venerar a este Tathagata y se le debe ofrecer incienso, flores y perfumes. Cuando se recite 3 veces el nombre de Gloriosa, la gran divinidad, mientras se ofrece incienso, perfumes, flores y comida de distintos sabores, se obtendrá una cosecha muy abundante. Es necesario recitar estas palabras. El néctar de la tierra se expande por el campo. Los dioses están gozosos en todo momento. Los dioses de frutos, cosechas, hortalizas, árboles y plantas hacen que crezcan maravillosas cosechas. Gloriosa la gran divinidad, cuidará de aquellos seres que pronuncien el nombre de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, y hará que disfruten de gran gloria. Ella reside en una sagrada mansión construida con 7 tipos de piedras preciosas, llamada estandarte dorado, que se encuentra en el bosque Luz de la Flor de los Méritos, en los alrededores del palacio Pelo Rizado. Cualquier persona que desee incrementar sus cosechas debe limpiar bien su casa, lavarse, vestirse con ropa de color blanco y perfumar sus vestidos con exquisitas fragancias, postrarse ante el Tathagata, destructor del enemigo, el Buda perfecto y completo llamado Flor de la joya preciosa, océano de virtudes de lapislázuli, glorioso de resplandor dorado, montaña de oro de atractivo color, y recitar su nombre 3 veces. Con la ayuda de Gloriosa, la gran divinidad, debe venerar al Tathagata, ofreciéndole flores, perfumes, incienso y manjares de diferentes sabores. Recitar 3 veces el nombre de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, y además el pronunciamiento de la verdad. Y venerar también a Gloriosa, la gran divinidad, con ofrendas de flores, perfumes y manjares de diferentes sabores, la cual, por el poder de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, en ese momento pensará en esa casa y hará que sus cosechas se multipliquen. Si se desea invocar a Gloriosa, la gran divinidad, se deben recordar estos mantras secretos de conocimiento.
Me postro ante todos los Budas del pasado, del presente y del futuro. Me postro ante todos los Budas y Bodhisattvas. Me postro ante todos los Bodhisattvas como Maitreya, etc. Después de postrarse ante ellos, debe recitarse: que estos mantras se cumplan en mí. Sadyate Dana, Pratipura Nagare, Samanta Darshane, Maha Viharagate, Samanta Vedanagate, Mahakaryi Prati Pravane, Sata Arta Samanta Nuprapure, Ayana Dharmata Maha Bogine, Maha Maitre Upa Sam Hije, Heteshi Samtrahite, Te Samara Tanupalani. Estas son las palabras únicas del mantra secreto de la realidad, que concede la iniciación de la coronilla. Son las palabras de significado infalible que traen el logro de la pureza de la realidad. Que se realicen rápidamente los deseos de los seres corrientes, que con una raíz de virtud libre de faltas, recitan este mantra y lo mantienen durante 7 años observando los 8 preceptos, y con el propósito de alcanzar la sabiduría trascendental para sí mismos y para todos los seres, ofrecen flores y perfumes a todos los Budas por la mañana y por la tarde. En un templo o una ermita, una vez limpio el lugar, debe construirse un mandala con excremento de vaca, ofrecer incienso y perfumes, extender cojines limpios y sentarse después de haber esparcido pétalos de flores por el suelo. La divina gloriosa, en ese mismo momento, acudirá a ese espacio y permanecerá allí. A partir de entonces, ese lugar de esa aldea, pueblo, ciudad, distrito, templo o ermita, se verá libre de obstáculos y privaciones. Abundará en ganado, oro, joyas, riquezas, cosechas y todos los objetos necesarios. Habrá bienestar y se disfrutará de todas las comodidades. De la raíz de virtud que se cree, se debe ofrecer la mejor parte a Gloriosa, la gran divinidad. De este modo, mientras la persona viva, la diosa permanecerá allí. No carecerá de nada y se realizarán todos sus deseos. Este es el 9º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras, llamado Gloriosa, la gran divinidad. Gracias por escuchar.